Bueno, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes el tema: la gratitud no es silenciosa. Y el domingo pasado no estuvimos Pati y yo aquí con ustedes, pero Daniela estuvo compartiendo sobre la gratitud y sé que hizo muy buen trabajo. Así que el día de hoy vamos a seguir con el tema de la gratitud, y es: la gratitud no es silenciosa. Cuando hablamos de ser agradecidos, creo que la gran mayoría de nosotros afirmaríamos que lo somos, ¿verdad? Imagínate que yo voy con cada uno de ustedes y te pregunto: oye, ¿te consideras una persona agradecida? Puede haber excepciones, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría diríamos: sí, soy agradecido, ¿verdad? De hecho, hasta a lo mejor se pondría un momento ahí medio raro si alguien te dijera: no soy agradecido, ¿verdad? Porque creo que la mayoría pensamos de nosotros que somos agradecidos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que la gratitud o la falta de gratitud es más común de lo que creemos? Hay falta de gratitud en el mundo. Y esto es curioso, ¿verdad? Aunque todos nos consideremos agradecidos, la realidad es que hay falta de gratitud en el mundo. Si no cuidamos nuestro corazón, si no somos agradecidos intencionalmente, corremos el riesgo de ser contados dentro del grupo de los no agradecidos. Y aunque todas las personas nos consideraríamos agradecidos, todos sabemos a alguien que tú dirías: esa persona no es agradecida. ¿Sí? A alguien conoces que tú dirías: él no es agradecido, ella no es agradecida, aunque todos se consideren personas agradecidas. Pero otra vez quiero repetir lo que dije, ¿verdad? Si no cuidamos nuestro corazón, si no somos intencionales en ser agradecidos, nos podemos encontrar en el grupo de los no agradecidos. Y vamos a leer esta historia que se encuentra en Lucas 17, de parte que involucra a Jesús, y que leímos al principio de la reunión, y que nos habla del grupo de los agradecidos, o el agradecido y el grupo de los no agradecidos. Vamos a leerlo. Dice: un día Jesús estaba por entrar en un pueblo cuando le salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gracias a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Entonces aquí tenemos esta historia, ¿verdad? De 10 personas que son sanos de lepra, pero solamente uno regresa a dar gracias. Por eso decía ahorita, ¿verdad?, que a veces la falta de agradecimiento puede ser más común de lo que pensamos. Y obviamente en esta historia, ¿verdad?, la falta de gratitud es lo común, es lo que sobresale en esta historia. Pero cuando lees la historia, ¿verdad?, nos damos cuenta que esta historia tiene todos los elementos necesarios para la expresión de una verdadera gratitud. ¿Y cuáles son los elementos que provocan gratitud o que provocan agradecimiento? Número 1, un dador, un regalo y un receptor. El dador es Jesús. Entonces, aquí está el primer elemento para la gratitud. Aquí está el dador, Jesús. Está el regalo, es la sanidad. Y está el receptor, que es el hombre. Estas son las 3 cosas que siempre suceden cuando tú y yo le damos gracia a alguien, ¿verdad? Alguien tiene la actitud, tiene la intención de bendecirte, ¿verdad? Es el dador, ¿verdad? Puedes pensar en alguien que te ha bendecido en algún momento. Vamos a pensar que alguien te ayudó alguna vez económicamente, ¿verdad? Esta persona
tuvo la intención, el deseo de hacerlo, te dio tal vez esa ayuda económica, ¿sí? Y tú recibiste esa ayuda económica, o ese regalo, como quieras verlo, ¿verdad? Y eso provocó de tu parte agradecimiento. Y eso es lo que encontramos en esta historia. Encontramos los elementos necesarios para el agradecimiento. Pero sucede algo increíble aquí, que no todos los que recibieron el regalo expresaron gratitud. De hecho, la mayoría de los que recibieron el regalo no expresaron gratitud. Y la pregunta es, ¿por qué? Está un poco rara la historia, ¿verdad? Está fuerte la historia. ¿Cómo es posible que esos hombres a los cuales se les dio este regalo tan extraordinario, ser sanados de lepra? Lepra era una enfermedad no solamente dolorosa, no solamente que te afectaba físicamente, pero también era una enfermedad que te afectaba socialmente. Tenías que excluirte de la comunidad. Cuando leímos la historia, ¿verdad?, vemos cómo esos leprosos le gritaron a Jesús desde lejos que tuviera misericordia de ellos, porque no se podían acercar a las personas, ¿verdad? Entonces había todas estas cosas alrededor de estos hombres que son sanos de lepra. Y tú pensarías, ¿verdad?, una vez que fueron sanados serían las personas más agradecidas. Pero la historia nos dice que solamente uno regresó a dar gracias. Y la pregunta otra vez es, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba pasando en el corazón y en la mente de estos hombres, tanto del que dio gracias como de los que no dieron gracias? Y vamos a ver primero el hombre agradecido. Del hombre agradecido la historia dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. Aquí hay unas cosas muy interesantes que habla primeramente de cómo este hombre fue agradecido. La gratitud implica reconocer. Tú y yo vamos a ser agradecidos cuando seamos capaces de reconocer el bien que estamos recibiendo, ya sea de Dios o de otras personas, ¿sí? Primero, ¿verdad?, reconoció el regalo que se le había dado. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer si vamos a ser agradecidos. Tenemos que reconocer los regalos que se nos dan. Dice la historia que este hombre, al verse sano, al darse cuenta que había recibido sanidad, dio gracias. Corrió, buscó a Jesús para darle gracias. La gratitud es reconocer que somos receptores de algo bueno. Y todos, ¿verdad?, todos los que estamos aquí en determinados momentos de nuestra vida hemos sido receptores de algo bueno. Alguien te ha bendecido, alguien te ha regalado algo, alguien te ha tratado bien, y tenemos que ser agradecidos por esas cosas. Pero mientras no reconozcamos el bien que se nos da, no sabremos responder. Entonces lo primero que hizo este hombre fue reconocer. Se vio a sí mismo y se vio sano. Reconoció que algo bueno se había hecho para con él. Segundo, reconoce el origen de ese regalo. No solamente dice, ay, qué suave, estoy sano, sino que reconoce el origen, cómo había llegado la sanidad a su cuerpo. No se olvidó de Jesús. No se olvidó de la persona que lo había sanado. Dice la historia, ¿verdad?, que regresó alabando a Dios a grandes voces. La gratitud nace de reconocer el regalo que recibimos. Aquel regalo que alguien quiso dárnoslo. Que nos ayuda a entender que a alguien le costó bendecirnos. Este hombre tuvo que reconocer, ¿verdad? No fui sano por casualidad. No estoy sano por arte de magia. No, hubo alguien que me sanó. Se vio sano, pero dio gracias a Dios, reconoció el origen de su sanidad.
Y aquí llegamos a esta realidad, ¿verdad? De que la verdadera gratitud se expresa. La verdadera gratitud nunca es silenciosa. Nunca te ha pasado, ¿verdad? Que a lo mejor alguna vez tú estabas esperando que alguien te diera gracias y pasó algo y no te dieron gracias, ¿verdad? No te dijeron gracias y tú, ¿qué pasó? ¿No me vas a decir algo? ¿Qué? ¿No vas a dar gracias? Ay, discúlpame que no te di gracias, pero sí estoy agradecido. Y si nos dieran esta respuesta, tú vas a decir, no sé si creerte, ¿verdad? Si estás agradecido. ¿Por qué? Porque la verdadera gratitud se expresa. Una de las evidencias de que realmente estás agradecido es que vas a dar gracias. ¿Sí? El no dar gracias es la evidencia de que no estás agradecido, o que estás distraído, o que no estás poniendo atención, pero no es la evidencia de estar agradecido. Nunca justificamos el decir, estoy agradecido pero no le doy gracias. No es así, no funciona así, no debe de ser así. Cuando estamos agradecidos debemos de expresarlo. La verdadera gratitud no es silenciosa, la verdadera gratitud se expresa. La expresión es fundamental en la verdadera gratitud. Y esto requiere humildad. A veces lo que nos impide ser agradecidos es que no somos humildes. Es que no somos capaces de reconocer, ¿verdad? Sí, algo bueno se me dio. Pero esto bueno que llegó a mi vida se originó en alguien. Alguien pensó en mí. Alguien tomó la decisión de bendecirme. A alguien le costó esto que yo estoy disfrutando. ¿Sí? Y a veces es la falta de humildad lo que no nos permite ser agradecidos. Pero dice la historia de este hombre, dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Era un hombre humilde. Fue capaz de humillarse y de reconocer, ¿verdad? Estoy recibiendo esta bendición de parte de Jesús. Dice este escritor, Robert Emmons, dice, la gratitud es importante no solo porque nos ayuda a sentirnos bien, sino porque también nos inspira a hacer el bien. En otras palabras, cuando alguien te bendice, cuando Dios te bendice y tú te sientes bien, eso es parte, ¿verdad?, del agradecimiento. Es parte de reconocer que una bendición ha llegado a tu vida. Pero la verdadera gratitud no solamente es sentirnos bien, sino que nos inspira a hacer el bien. ¿Sí? Cuando tú estás agradecido vas a hacer bien. ¿Te acuerdas aquella historia que Jesús contó? O mejor dicho, Jesús le pregunta a un maestro de la ley, le dice, ¿verdad? ¿A quién quieres que va a amar más? ¿Quién va a ser más agradecido? ¿Aquella persona que se le perdona mucho o aquella persona que se le perdona poco? Y la respuesta está muy sencilla, ¿verdad? Obviamente la persona que se le perdone más va a amar más. Obviamente la persona que se le perdone más va a ser más agradecido. ¿Sí? Y entonces aquí cuando pensamos en esto es, el ser agradecidos no solamente sentir algo bonito por dentro, sino que nos debe impulsar a hacer lo correcto, a hacer lo que está bien. Este hombre, porque a lo mejor los otros 9, ¿verdad? Si tú y yo pudiéramos hablar con ellos, nos dirían, no, sabes que cuando me di cuenta que estaba sano, sentí muy bonito dentro de mí. Me sentí agradecido. ¿Sí? Pero, ¿y por qué no lo expresaste? ¿Y por qué no regresaste a dar gracias? Y es porque les faltó la segunda parte, que es que el verdadero agradecimiento nos impulsa a hacer lo correcto, nos impulsa a hacer el bien. Por eso es tan importante, ¿verdad? Cuando pensamos en las relaciones, ya sea del matrimonio, de la familia, cuando somos agradecidos, cuando expresamos gratitud, entramos en esta sinergia, ¿verdad? Donde nos animamos los unos a los otros, donde no solamente nos sentimos bien, sino que estamos motivados a seguir haciendo las cosas bien. Tanto la persona que da gracias como el que recibe la gratitud. La gratitud, todos los estudios dicen que la gratitud nos hace personas más amorosas, perdonadoras, alegres, entusiastas, optimistas y estimula actos de ayuda, generosidad
y cooperación. No podemos darnos el lujo de no ser agradecidos. Y tal vez tú, especialmente si estás pasando por un momento difícil, tú dices, Roberto, es que la verdad no encuentro por qué dar gracias, ¿verdad? Y obviamente tal vez todos nos hemos sentido así en algún momento, pero sabemos que no es real. Sabemos, aún en que estemos en una situación difícil, hay muchas cosas por las que podamos dar gracias. Y tal vez va a requerir un esfuerzo mayor de tu parte, ¿verdad? Para poder ver aquellas cosas por las que debes dar gracias. Recuerda, ¿qué hizo el hombre? El hombre se vio sano y dio gracias. A veces tú y yo no somos agradecidos porque dejamos de ver lo que está bien en nuestras vidas. Dejamos de ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay bendiciones con las cuales tú y yo ya nos acostumbramos. Hay bendiciones con las cuales tú y yo ya las damos por hecho, ¿verdad? Vamos a pensar, si tú eres una persona, por ejemplo, que has disfrutado de salud toda tu vida, has sido considerablemente una persona sana, tal vez para ti es como, es tan normal. Tienes 40, 50 años y has sido sano toda tu vida que tú ni te das cuenta, no lo ves. Está ahí, pero no lo ves. Dejamos de ver aquellas cosas por las que debemos de ser agradecidos. Así que tú y yo deberíamos todos de tener estos hábitos de ver, de voltear a nuestra vida y de empezar a dar gracias, de tener el hábito de dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Especialmente aquellas cosas que te sientes dueño, que piensas que son tuyas, ¿verdad? Las has tenido tanto tiempo que ya ni las ves. Tenemos que empezar a despertarnos y empezar a ver. Nos puede suceder en el matrimonio. Después de estar tantos años casados, no vemos en el sentido de la gratitud, no vemos a la persona a nuestro lado. Pero imagínate, otra persona, otro ser humano está dispuesto a estar a tu lado año tras año, década tras década, aguantarte, perdonarte, estar contigo. Entonces dices tú, necesito ver, necesito ser agradecido. Necesitamos ver, ese es el secreto, ¿verdad? Para empezar a ser agradecidos tenemos que ver. Y si estás pasando por un tiempo donde tú dices, Roberto, no siento que tengo muchas cosas para dar gracias. Y no te sientas mal, creo que puede ser normal que nos sintamos así. Pero no quiere decir que es verdad. Sería bueno que en las mañanas, ¿verdad?, te levantaras con tu libreta y dijeras, a ver, voy a hacer un esfuerzo. ¿Por qué puedo dar gracias? Y puedes empezar a dar gracias por esas cosas que ya las estás viendo automáticamente en tu vida. Cosas de las que ya te acostumbraste. Cosas de las que te crees dueño, pero que son un regalo realmente. Y empiezas, ¿verdad?, a dar gracias por cosas tan simples como en tu propia vida. Como el respirar en las mañanas, como el despertarte cada mañana. Empiezas a dar gracias, ¿verdad?, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, por dónde vienes, por tantas cosas, ¿verdad? Pudiéramos hacer una lista interminable de cosas por las que podemos dar gracias. Porque uno de los principios que tú y yo creemos como cristianos es que todo lo que tenemos en la vida lo hemos recibido como un regalo. Todo nos fue dado como un regalo. La vida misma nos fue dado como un regalo. ¿Sí? Necesitamos ser agradecidos. Eso nos va a ayudar a levantarnos muchas veces cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos pensando que no nos está yendo tan bien en la vida. El ser agradecidos, ¿verdad?, es un contrapeso ante esa actitud o sensación en nuestra vida. Pero luego Jesús, al ver lo que este hombre hizo, como todos nosotros, él también se preguntó, ¿y dónde están el resto? Dijo Jesús, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y yo te preguntaba ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esas personas no dieron gracias? ¿Por qué a veces tú y yo no somos agradecidos? Aunque creemos que somos agradecidos. ¿Por qué tú y yo a veces no expresamos la gratitud? Y creo que en las preguntas de Jesús es una confrontación al problema. Cada pregunta que Jesús hace.
Déjalo leo otra vez el pasaje. Dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Esa es la primera pregunta que Jesús hace. Y a través de esa pregunta Jesús está confrontando algo. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Veamos la primera pregunta. ¿Por qué 9 hombres no regresaron a dar gracias? ¿Cuáles fueron los obstáculos que impidieron la gratitud en sus vidas? Dice Jesús, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Y ahorita lo mencioné, pero aquí está el primer obstáculo. El primer obstáculo es la incapacidad de reconocer el regalo y su fuente. El que regresó a dar gracias, la historia dice que se vio sano, reconoció lo que había sucedido en él. Pero qué curioso, ¿verdad? Las otras personas también habían sido sanas, pero no lo podían, no sé si la palabra es reconocer, pero no lo podían asimilar. No podían expresar gratitud por una bendición tan grande. ¿Sabes que hay personas que son muy agradecidas y por lo tanto su estado de ánimo es positivo, su estado de ánimo es alegre? Y probablemente son personas que tengan un nivel de bendición parecido al tuyo. Pero tú estás triste, pero tú estás deprimido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dos personas que tienen circunstancias parecidas, por qué puede haber uno agradecido y otro no? Y muy probablemente sea precisamente por esto. ¿Quiénes están viendo las bendiciones? ¿Quiénes están conscientemente reconociendo las bendiciones? El primer obstáculo para la gratitud, ¿verdad?, es el no reconocer, la incapacidad de reconocer lo que se nos ha dado. Y bueno, no me quiero adelantar. La gratitud se trata de recordar también. Es parte del ejercicio de la gratitud, es el recordar. Al parecer estos hombres se habían olvidado de lo que Jesús había hecho. Y acababa de suceder, ¿verdad? Pero no regresaron a dar gracias. ¿Dónde están los otros 9? Preguntó Jesús. El otro obstáculo de la gratitud es la falta de humildad. Mientras Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? Este hombre está a los pies de Cristo, arrodillado, dando gracias, alabando a Dios. Así que aquí tenemos esta comparación, esta diferencia tan abrumadora. El agradecido está a los pies de Cristo. Y Jesús está preguntando, ¿y dónde están los otros 9? La falta de humildad nos aleja de Jesús. La humildad nos acerca a Jesús. La falta de humildad nos vuelve mal agradecidos. La humildad nos vuelve más agradecidos. A veces, ¿verdad? ¿Por qué no es tan fácil el que una persona, o por qué no es tan fácil diagnosticar cuando una persona no es agradecida? Y tiene que ver con cosas mucho más sutiles, mucho más profundas de las que creemos. Alguien puede no ser agradecido porque no es humilde. Y cuando hablamos del tema de la humildad, pues es un rollo, ¿verdad? Es muy extenso, es muy profundo. Pero una de las razones puede ser esa, la falta de humildad. La humildad nos hace estar en el lugar correcto. Este hombre está a los pies de Jesús, dándole gracias. Cuando tú eres bendecido por alguien, cuando eres bendecido por Dios y das gracias, ese es el lugar correcto. Es reconocer quién te bendijo. Y luego dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y aquí quiero tocar el que creo que es el obstáculo más fuerte, pero también más sutil, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de este problema. El tercer obstáculo es creer que alguien nos debe privilegios o trato especial. Eran 10 estos hombres. 9
Bueno, uno de ellos era samaritano. Por lo tanto, podemos concluir que los otros 9 eran judíos. El samaritano era una persona, parte de Samaria, parte de un pueblo, de una cultura, de un grupo de personas, que todas sus vidas habían crecido bajo la sombra de los judíos. Los judíos se habían encargado toda la vida de hacer sentir a los samaritanos que no eran lo suficientemente buenos. Los que estaban bien delante de Dios, de acuerdo a los judíos, eran los judíos. Los que tenían el templo eran los judíos. Los que adoraban a Dios correctamente eran los judíos. Y los samaritanos, ¿verdad?, eran como estos ciudadanos de segunda clase. No solamente desde el punto de vista racial, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos, pero también desde el punto de vista religioso. Así que el samaritano no iba a sentir que él se merecía todo, que alguien le debía algo, pero el judío probablemente sí. Jesús hace énfasis en que el hombre que dio gracias era extranjero, específicamente un samaritano. Como dije, ¿verdad?, probablemente los otros 9 eran judíos. El samaritano entendía que él no tenía ningún derecho sobre este regalo, le había sido dado por gracia. En cambio, los judíos no pudieron ser agradecidos porque tal vez pensaban que tenían derecho a ese regalo. Imagínate, ¿verdad? Porque ¿de qué otra manera entiendes que 9 hombres, después de haber sido sanados, no son capaces de regresar con Jesús y darle gracias? No es que no se dieron cuenta que estaban sanos, estaban enfermos de lepra, ¿verdad? Si eres sano de lepra te das cuenta. Creo que esta es una buena posibilidad. Esto se me debe a mí. Esto que Jesús hizo por mí, yo me lo merezco. Dios me lo debe. Por lo tanto no tengo que dar gracias, por lo tanto no tengo que agradecer. Y sabes que muchas veces tú y yo podemos movernos en ese tipo de actitud. No nos damos cuenta, no estamos tan conscientes tal vez, pero nos podemos mover en ese tipo de actitud. Hay personas que te tratan bien, hay personas que te bendicen, hay personas que te aman, hay personas que te sirven. Y tú no das gracias. ¿Por qué? Porque tienes esta actitud de me lo deben, yo me lo merezco. Y no estoy diciendo que no te lo mereces, ¿verdad? Como seres humanos nos merecemos muchas cosas. Pero el hecho de poder ver el regalo, reconocer la bendición que se nos está dando, ser humildes para dar gracias, nos habla de no tener esta actitud de me debes esto. Yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti que te has esforzado, tal vez has hecho algún tipo de sacrificio, ¿verdad? Le voy a dar acá en el clavo a las esposas, ¿no? La mejor, te esforzaste haciendo la mejor comida para tus hijos, para tu esposo. Duraste toda la tarde cocinando. Por fin llegan todos, ¿verdad? Y tú les sirves y tienen una, ¿cómo se dice? Una pachanga, ¿verdad? Con la comida. Pero nadie da gracias. Y tal vez si tú les preguntas a tu esposo y a tus hijos, ¿por qué no dan gracias? Ay, no, mamá, es que sí, estamos agradecidos. Pero probablemente la razón por qué no dan gracias es porque piensan que se lo merecen, que se lo debes. Que no hay razón para dar gracias si esto simplemente se me debe de dar a mí. Eso es lo que nos roba el ser agradecidos en muchas ocasiones. Que no nos encontremos entre los no agradecidos. Empecé la plática diciendo, ¿verdad? Si yo preguntara cuántos de ustedes se consideran agradecidos, creo que la mayoría diríamos que sí, que todos, yo. Pero a lo mejor después de escuchar esta historia te das cuenta, puedo mejorar. Hay cosas por las que no estoy dando gracias. Hay cosas que están en mi vida pero no las estoy viendo. Hay personas que están en mi vida y no las estoy viendo, las estoy ignorando, no estoy siendo agradecido.
Tal vez no expreso tanta gratitud, no porque no me dé cuenta que cosas buenas llegan a mi vida, pero a lo mejor es porque simplemente tengo esta actitud de me lo deben, me lo tienen que dar, me lo tienen que hacer. Cambiando el papel del esposo y la esposa, ¿verdad? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que después de que llegó tu esposo de trabajar duro todo el día afuera, le diste gracias? Le agradeciste por su trabajo, por su sacrificio que hace por la familia. Y tal vez una mujer diga, pues no, pues es su responsabilidad. Ese es precisamente el problema. Es que tenemos que verlo, es que tenemos que reconocerlo, es que no tenemos que ver todo por yo me lo merezco, a mí se me debe, es una responsabilidad. Tenemos que apreciar las cosas con una actitud de mayor agradecimiento. Déjame terminar con esta frase. Es una frase que tiene más de 800 años. La persona que lo dijo vivió en el año 1200. Y él dijo, si la única oración que hicieras en toda tu vida fuera gracias, esta sería suficiente. Wow. Piensa otra vez. Si la única oración que hicieras en toda tu vida fuera gracias, esta sería suficiente. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no estoy diciendo que no haya cosas que necesiten cambiar en tu vida. No estoy diciendo que no haya cosas que a lo mejor no estás contento con lo que está pasando en tu vida, no estás alegre con lo que está sucediendo en tu vida. Pero a lo mejor mi invitación es sí decirte que a pesar de lo que no esté bien en tu vida, hay muchas otras cosas por las que puedes estar agradecido. Hay muchas otras cosas que puedes ver y decir a Dios, Señor, gracias por esta bendición. Hay cosas, ¿verdad? A lo mejor no todo está bien en la familia, a lo mejor no han logrado todos sus sueños todavía. A lo mejor financieramente no están donde les gustaría estar. Pero hay cosas que tú puedes voltear con tu esposo y decirle, como le digas a tu esposo, ¿verdad? Chaparrito, gordito, ¿cómo le dices? Gracias. Gracias por esto. Tú puedes voltear con tu esposa y decirle, gracias por esto. Con tus hijos, con tus amigos, con todos podemos voltear y ver algo que tú y yo podemos ser agradecidos. Y eso puede cambiar la dinámica en un matrimonio, puede cambiar la dinámica de tu propio ser, de tu propia alma. Todos nosotros nos beneficiaríamos si fuésemos todos cada vez más agradecidos. No voy a decir que esta sea la única oración que hagas en tu vida, ¿verdad? El dar gracias, pero que sí sea una de las oraciones que haces todos los días de tu vida. Gracias.